realmente lo hicimos la mañana del sábado y después en el lunes siguiente. Han sido dos reuniones. La relación de las organizaciones, para que no se me olvide ninguna, las que asistieron, fueron Ahora en Común, Anticapitalista, IAS, EIRENE, ECUO, Izquierda Unida, Partido Comunista de España y Podemos. Estuvimos como representantes de Martina, Burgos, Pilar, Antonio y yo. Y bueno, tras exponer, lo voy a leer para no salir de la guía, que si no me puedo perder, decir alguna inconveniencia. Vale. Tras exponer nuestra propuesta de candidatura de Unidad Popular, este escrito no es que haya sido consensuado, vamos, es más o menos un resumen que hemos hecho lo más escueto posible, yo creo que es de Antonio y yo, y ese ha sido el asunto. Tras exponer nuestra propuesta de candidatura de Unidad Popular, se abre una rueda en la que cada organización marca su posición ante ella. Se da la circunstancia de que Ahora en Común se encuentra ya en ese momento celebrando sus primarias. A pesar de ello, muestran su disposición a participar en un nuevo proceso de primarias si en esa reunión se alcanzara un acuerdo en el sentido propuesto por Burgos y Martina Burgos, así como incluso a suspenderlas. Hay un sentir generalizado de intentar llegar a la confluencia, bastante escepticismo también, añado en este momento, pero bueno, un sentir generalizado de intentar llegar a la confluencia, aunque con ligeras diferencias en los aspectos de la fórmula jurídica con la que presentarse o la forma de elaborar la candidatura. La idea de llegar a una unidad como la lograda en Martina Burgos también se señala repetidamente. Las mayores diferencias en cuanto a determinadas cuestiones que plantea la confluencia y cómo resolverlas se indican por las siguientes agrupaciones. ECUO plantea que hay una votación a nivel nacional en la que ha ganado la opción de unión con Podemos, que sin embargo se señala que a nivel de Burgos, y al menos en los niveles personales, se está a favor y se trabajará por la confluencia. Podemos tiene una estrategia decidida y aprobada a nivel nacional desde antes del verano, que se resume en los siguientes puntos. Primero, Podemos se presenta como tal a las elecciones generales. Segundo, se ha llegado a acuerdos puntuales a niveles autonómicos en otros espacios de Unidad Popular y en estos casos las condiciones han sido y son las siguientes: que se respetará el resultado de las primarias de Podemos, negociando solamente los votos para integrar a personas de otras listas por detrás del candidato de Podemos o de los dos primeros candidatos de Podemos, que eso no se llegó a concretar, pero sí detrás. Que el nombre de Podemos tenía que aparecer en primer lugar, aunque pueda estar seguido de otros. Y que las personas elegidas por esta candidatura se integrarán en el grupo parlamentario de Podemos en el Congreso de los Diputados. Esas serán las condiciones de Podemos ya previamente fijadas a nivel nacional. También indican los representantes de Podemos, que eran Juanjo y Selín, que su capacidad de decisión en Burgos está limitada y que las decisiones corresponden a su Secretaría de Unidad Popular, que no sé si se llama así, pero vamos, Secretaría de Unidad Popular. Se abre el debate, sobre todo en torno a estas condiciones, naturalmente. Por parte del resto de las organizaciones, se llega más o menos a un acuerdo de que se cedería en la condición del nombre. Podemos seguido de otro término que a decidir posteriormente, pero sí que se plantean como condiciones no aceptables o irrenunciables que la participación, que es necesaria la participación de todo el mundo sin ninguna excepción en un nuevo proceso de primarias abiertas y que la inclusión de las personas elegidas en un grupo parlamentario u otro se decidiría a nivel provincial por el conjunto de todo el electorado que participe en el proceso, no en el grupo de Podemos ni en ningún otro prefijado. Selín y Juanjo, en representación de Podemos, reiteran su limitada capacidad negociadora en estos puntos, pero queda una puerta abierta ante una propuesta de Selín, que es proponer a la Secretaría, si Podemos se compromete a someter a su candidato a unas primarias, como el resto, y en ese caso, si se aceptaría por el resto de las organizaciones, los otros. Entonces se quedó para dar un margen y convocar una nueva reunión, esperando a ver cuál era la decisión de la Secretaría de Podemos después del fin de semana. Y en la siguiente reunión, que fue el lunes, en
esta reunión por Imagina se incorporó María Jesús, porque no podía ni mirar ni coño, como moderadora de Imagina Burgos. Por parte de Podemos no se planteó ningún tipo de cambio por la dirección por la Secretaría, y entonces no quedó ya nada más que negociar, puesto que los otros dos puntos, que ya de por sí eran bastante difíciles de negociar, pues ya no había la opción ni siquiera de discutirlos. Algunos de los asistentes, en concreto el representante de CLIAS, propuso seguir adelante a pesar de todo con la elaboración de la candidatura por parte del resto de las organizaciones, pero como íbamos en representación de Imagina Burgos con ese mandato, simplemente consideramos que teníamos que terminar ahí y dar la explicación del resultado en esta asamblea, que debe ser la asamblea realmente la que decida lo que tenga que decidir una vez informada. Pues, y hasta aquí puedo leer. Ese es el resumen, que hemos sido capaces de organizar una candidatura única y, bueno, la sensación de tristeza, de impotencia y de rabia, porque os quedáis imaginar. Y eso es todo. Sabemos en tus palabras, honor de mi Lo que está mandado para relatar el desarrollo y continuar las reuniones celebradas, buscando la confluencia para elecciones generales, como representante de con las primeras reuniones, en la primera de las reuniones debo manifestar que hay modificaciones y o aclaraciones que hacer en lo que se refiere a lo que ECUA indicó. El texto enviado refleja el siguiente contenido del sexto párrafo, lo que tenéis decía así como que ECUA indica que hay una votación a nivel nacional en que ha ganado la opción de Unión con Podemos. Sin embargo, se señala que a nivel de Burgos, y al menos a los niveles personales, está a favor y se trabajará por la confluencia. Y queríamos aclarar y modificar. Lo voy a leer como lo dice en primera persona, pues que lo escribió él, dice: no pude indicar que había ganado la opción de Unión con Podemos, pues la votación finalizó días después de esa reunión, en concreto el martes 28, después incluso de la segunda de las reuniones. Lo que yo expliqué en la primera reunión fue que había a nivel nacional una votación en curso, con dos alternativas: ir o no ir con Podemos a las generales, y que en ambas opciones además se planteaba la posibilidad de solicitar tratamientos diferenciales en los diversos territorios en los que se llegara a las confluencias más amplias y superadoras de las diferencias existentes, supeditados a la aprobación de nuestra Comisión Ejecutiva Federal, y que en esa línea estaba nuestra intención como ECUO provincial. Es decir, intentar que independientemente del resultado que se diera a nivel nacional, nosotros no íbamos a dar por cerrado el tema de la confluencia, y que pensábamos trabajar por esa excepcionalidad en Burgos si se conseguía un acuerdo entre todos los presentes para lograr la confluencia. Un saludo y ya está. O sea, es una cosa un poco formal, que nosotros en esas fechas todavía no había resultados de las votaciones, y que desde ECUO también, porque había un tema interno pues, de que ECUO estaba también trabajando pues, en Cataluña, en Galicia y todo eso, se habían permitido esas excepciones en las que una confluencia más general se podría dar, y que nosotros apoyamos esa línea. Eso como formal y un poco más de que sí que se debería de modificar en el acta. Y luego un poco como tal, bueno, tampoco es... Sí creo que es demasiado escueta, y a mí sí que me plantean, pues, sobre todo, que deja, que a lo mejor igual que se dice ECUO plantea tal, pues a lo mejor en las demás organizaciones, como lo habían planteado. Y sí que quería preguntar, porque yo entendí que después de la última reunión quedaba abierta una posibilidad de la Imagina, que esa posibilidad se pasaba, como que la gente que estaba allí se pasaba al consejo de coordinación, y hay una mención en ningún momento a que se debatió, que se deliberó o que se habló en el consejo de coordinación, y a mí me parece que es una fase más de los pasos antes de llegar aquí. Como hice el resumen después de las dos reuniones y después de ver el resultado, o sea, yo no me lo he tomado como si fuera un acta, porque ha sido un resumen que he hecho después, porque es cierto que todavía no se sabía, o sea, que en un punto cierto, tiene razón. En el Consejo de Coordinación, simplemente lo que se dijo, que no sé si lo habrá hecho alguien, es traer aquí el punto, una dación de cuentas, y ver por si alguien proponía seguir intentando la confluencia, mirar el tema de los plazos para ver si era posible, que no sé si alguien se ha encargado de ello. No lo sé. Pues eso no tiene mucha lógica,
porque el Consejo de Coordinación, si decide que queda una posibilidad abierta, no se convoca una asamblea después de que acaben los plazos. No, además... Es decir, convocar una asamblea cuando se sabe que ya no hay plazos para ver si hay plazos, es decir, si quedaba si dentro del Consejo de Coordinación se tomaran, esas son decisiones que tenía que tomar el Consejo de Coordinación independientemente de la asamblea. El Consejo de Coordinación no se tomó la determinación de hacer aquí ninguna propuesta, simplemente que alguien preguntara cómo estaba el tema de los plazos por si de aquí a alguien se le podía seguir intentando todavía la conferencia. Pero está claro que como dentro del Consejo de Coordinación decide una asamblea en una fecha posterior a unos plazos, ya la decisión está tomada. No, hasta yo tengo... Bueno, perdón, el Consejo de Coordinación se reunió después de la semana pasada. Por lo tanto, ya estaban los plazos muy avanzados, teniendo en cuenta que el proceso finalizó también, es decir, que íbamos muy pillados. Y ahí se vieron las dos posibilidades que había, era dar ya finiquitar el proceso o decir, continuar con la promoción de una candidatura unitaria. El problema es que lo que se decidió fue traer este tema a la Asamblea, teniendo en cuenta que los plazos están prácticamente finiquitados. Queda el plazo de presentarlo. Y solamente había una opción para presentar una candidatura, que era acogiéndose a alguno de los partidos legales que presentara esa candidatura a nivel formal, aunque luego a nivel, como se hizo, imagino, a nivel formal tuvo unas características concretas de coalición, pero luego esa coalición a nivel político no apareció en ningún sitio, no existía. Y aquí podía ser, esa es la única fórmula posible que podría establecerse. El resto no, porque plazo para la coalición ya no teníamos, por lo tanto ya no había ninguna posibilidad de formar esta coalición, y por supuesto para crear un nuevo partido tampoco, porque no era posible. Por tanto, la única posibilidad que hay es esta que digo. Ahora, que tiene las consecuencias que tiene, es decir, un partido y presentarnos con un nombre del partido, pero, ya digo, políticamente tenemos que formular. Esa todavía se está haciendo. Y eso es una decisión que corresponde a la Asamblea, y es una de las propuestas que esperábamos que surgiera o no de la Asamblea. Nosotros la verdad es que lo veíamos muy difícil en el Consejo, y realmente hubo posturas, la mayoritaria yo creo, que es que quedara ya finalizar el proceso, hacer una asamblea informativa trasladarlo a esto, pero sí preveyendo esa posibilidad que alguien lo propusiera, hacer el estudio legal. Acaban de pedir una firma para que se pudiese presentar Podemos a las elecciones, pues eso significa que todavía hay plazo, ¿no? Sí, entonces no entiendo lo que es, vamos, no entiendo las cosas, porque me acaban de pedir es una firma para que se pueda presentar Podemos a las elecciones. Todavía hay plazo para poder presentarse, pues no sé si Máquina Fútbol, Podemos o quién. El plazo para coaliciones, que sería una de las fórmulas que podría llegar a un consenso, ya terminado. Pero puede ser otra opción, ¿no? Es decir, Imagina no está puesto ya, no, digamos, no está fijo como no se puede presentar Imagina Burgos, por ejemplo. No, porque Imagina Burgos no se presenta. Es una Vamos a ver, no se puede hacer nombre partido Imagina Burgos, por ejemplo. Digo. No da tiempo a legalizar un partido. Y entonces, ¿cómo van a ir Podemos a las elecciones? ¿Está pidiendo una firma para que pueda ir? Porque ya está. Podemos ser un partido legalizado y todos los partidos que no tienen representación y se presentan por primera vez les exige un aval de unas contrafirmas de este. Entonces ya no hay ninguna opción aparte de esa. No, hay otras opciones que las he puesto. Perdona, que es que entonces no entendió cuáles son las opciones. La opción es que alguno de los partidos legalizados o coaliciones legalizadas en plazo y forma se presente con la candidatura, con el nombre que queramos, y la fórmula sería esta, es decir, a nivel formal, a nivel legal, esa sería la inscripción en el registro. A nivel político, el compromiso de que no aparecería ese partido por ningún sitio, más que el nombre que nosotros decidamos, Imagina, acompañado de otro nombre o de lo que sea. Esa sería la fórmula legal que se puede utilizar perfectamente, yo creo, vamos. Pero apoyándose en un partido que ya esté legalizado. Claro, que ya esté inscrito, y si está de acuerdo en una opción de ese tipo, de que Podemos sea el partido, apoyándose en él, pues vaya, yo que sé, Podemos Imagina Burgos,
y a ver qué opina la Asamblea, porque la Asamblea es un poco, aparte del Consejo ese, es la que, digamos, la autoridad máxima está en Imagina Burgos, ¿no? Éramos hace tiempo, hace unos meses, digamos, un partido asambleario. Ya me parece que se está perdiendo y nos estamos convirtiendo lo de siempre, partidos de toda vida, y así nos va. Durante todo este tiempo, lo que nos han dicho los compañeros de Podemos, que me rectifiquen si ellos quieren, es que no depende tanto de su decisión aquí como una decisión de Madrid. Por varios conductos, porque lo hemos hecho durante todo este tiempo que hemos intentado hacer nada, hemos mandado WhatsApp, y os lo puedo enseñar por mi parte, y me parece que el compañero Juan también ha intentado llamar, diciendo que si hubiera una posibilidad seria, de forma permanente, fuera cual fuera, estábamos dispuestos a escucharla y a relacionarla y a convocar a la Asamblea a todos los miembros. Estamos a la espera de eso. No depende de nosotros el hacer o no presentarnos conjuntamente, depende de organismos exteriores, a nosotros. Por tanto, huelga a debatir aquí esto. Perdona, ¿por qué tiene que depende de otro? Porque Madrid Podemos, por ejemplo. porque Podemos, Madrid no. Pero eso es un partido, entonces ¿qué tiene eso de asamblea? Yo creo que para no salir frustrados de aquí tendríamos que pronunciarnos, ¿no? Si podemos quemar el último cartucho, habría que quemarlo hoy, ¿no? Entonces nos tendríamos que mojar todos en ese aspecto. Yo francamente lo veo difícil. Si es sí, fenómenos. Si es no, no estoy de acuerdo con el análisis, no sé si había análisis, la exposición inocua y totalmente imparcial que se hace, ¿no? Yo propondría que Imagina sacara un comunicado mojándose, si es que no, explicando a la opinión pública por qué no se ha conseguido esto o argumentando esto que es el sentimiento, qué pena nos da, mucho más pena le va a dar a los 18.000, 28.000 votantes frustrados que no van a poder depositar su voto como lo depositaron en las elecciones municipales. Entonces, primero, mojarnos en el sentido de si sí, y si es que no, mojarnos en un pronunciamiento público de cara a la ciudadanía. Vamos a ver, yo creo que en la última de las dos reuniones que tú has leído el acta, ya quedó claro, por lo menos, la postura de Podemos. Y dijo que no había posibilidades, que no podían ir en una candidatura unitaria. Me parece que quedó claro, ¿no? Pregunto, María. Hombre, Exacto. Entonces, si ellos ya no están, habrá que intentar aquí la posibilidad, porque hay un mandato de la Asamblea de Imagina, la posibilidad de una candidatura en común entre los que quedan. Ahora en común, la Asamblea de Imagina, etcétera. Porque Podemos, señores, ya no está. Se han ido, a no ser que los miembros de Podemos digan ahora algo diferente. Entonces yo creo que conviene empezar por ahí. ¿Me explico? Para ser breve, o sea, ya después de tanto marear la perdiz, o sea, yo no quiero ser tan derrotista, vamos a empezar tratando de buscar lo que pretendemos buscar. ¿Por qué no nos podemos llamar Podemos Unidad Popular y ir usar? ¿Por qué no se puede ir? No, yo les pregunto a ellos, ¿Podemos Unidad Popular? Podemos Unidad Popular. Yo creo que me he dado bien claro desde el principio. Pero no queréis tampoco en eso, tampoco os dejamos. Vamos a ver. ¿Vosotros queréis realmente esa unidad? ¿O de Madrid dicen que no? Sí, me gustaría contestar diseñando yo la respuesta. Primero, voy a contestar en relación con que Podemos ya no está. Si estamos hablando de Imagina Burgos, Podemos está en Imagina Burgos. Imagina Burgos es un proyecto municipal en el que se estableció en unas condiciones y que las organizaciones políticas, las personas que estamos aquí, decidieron participar en esas condiciones. Podemos participar en esas condiciones, bueno, para mí es importante porque se han hecho los partidos. En esas condiciones, pues se mantienen, entiendo, y Podemos sigue participando. Entonces Podemos, no se puede decir que se ha ido, no se ha ido a ninguna parte. Podemos sigue participando de este proyecto municipalista, de este proyecto asambleario. Hay una propuesta que hizo la Asamblea de buscar un espacio de convergencia unitaria, una candidatura unitaria. Eso es una propuesta de la Asamblea de Imagina Burgos. Y
eso implicaba un llamamiento a las organizaciones políticas y en una primera reunión, quería matizar un poco también cómo ha sido eso, en una primera reunión lo que se hizo es primero convocar a las organizaciones políticas, pero las organizaciones políticas no íbamos ya con una idea, algunos pues teníamos una idea de cuál es la estrategia a nivel estatal para unas elecciones de ámbito estatal, que son las elecciones generales. Y con esa idea fuimos y lo planteamos. Entonces cotejamos cuáles son las posibilidades. Y se vio que la cosa estaba complicada, pero digo, bueno, vamos a volver cada uno, por lo menos nosotros, a nuestra organización política, a la organización que tiene un carácter estatal y una estrategia estatal diseñada hace bastante tiempo, con unas primarias que se hicieron antes del verano, y vamos a plantear qué posibilidades hay. Estuvimos en contacto con la Secretaría de Unidad Popular y entonces llegamos a la segunda reunión y planteamos que las condiciones son, podría explicar otra vez, pero más o menos yo precisaría alguna cosa, pero en esencia es lo que he dicho antes. Entonces, no es que, se intenta crear un espacio de Unidad Popular para crear una unidad, una candidatura unitaria, y entonces cada organización tiene sus condiciones. Podemos tener su estrategia a nivel estatal y no lo ha cambiado a la escala de la provincia de Burgos. Y entonces las condiciones son esas. O sea, Podemos hasta no sabemos cuál va a ser la lista final, pero lo que sí que sabemos es que las condiciones para que no cerramos, para que se hiciera una candidatura única son las que se han planteado. Y no hay un acuerdo en ese sentido, y yo lo que planteo es que Imagina Burgos sigue siendo un espacio municipal. Podemos seguir estando en Imagina Burgos, y si el resto de organizaciones deciden, lógicamente, hacer una candidatura unitaria, pues por supuesto que pueden hacerla, pero ese espacio siempre existe. Las organizaciones tienen libertad, o las personas tienen libertad para confluir de la manera que les parezca. Entonces, en este caso hay un llamamiento, Podemos tener unas condiciones, no son aceptadas, pues ya está. Y yo creo, el planteamiento yo creo que es más sencillo. Entonces, en este sentido yo creo que una vez que hay una parte del espacio que forma a escala municipal, Imagina Burgos, que no participa en esa candidatura popular, ya no se Imagina Burgos quien está organizando, quien está buscando un espacio de convivencia para las elecciones generales de ámbito estatal. Entonces, ahora, pues si se forma una, pues me parece normal. Cada organización tomará sus decisiones, es lo que quiero decir. Ojo, ¿me estás hablando? Creo que había una pregunta, creo que la pregunta iba más como diciendo, ¿y vosotros? Dice, ¿qué se puede hacer? Bueno, la forma en que Podemos se presenta a las elecciones en forma de confluencia o individualmente, esa decisión no la toma el Consejo Ciudadano Municipal de Burgos. Esa decisión, en la organización de Podemos es así, la organización tiene su sistema, se toma en Consejo Ciudadano Estatal, porque tiene ámbito estatal, hubo unas primarias previas y en relación con la confluencia hay una organización, una secretaría específica que se ha dedicado a negociar los espacios de confluencia cuando los ha habido a escala autonómica. Y efectivamente la pregunta es si tenemos capacidad nosotros de decir, pues no. La respuesta creo que se ha dicho también, lo hemos repetido. No sé si... De hecho, la pregunta... me ha faltado de contestar algo, aunque me haya extendido. Parece ser que por dos intervenciones que he oído es que todavía hay gente que plantea agotar todos los cartuchos y hacer con la gente que queda, no me imagina, sino que queda intentando tirar de una candidatura unitaria y formarla como tal, que sería en ese caso con Unidad Popular, entiendo. Me gustaría que se fuera completando en ese sentido y sobre todo que se aclarara si realmente tenemos tiempo para hacer eso, no vayamos a quemarnos a lo tonto. Entonces, si Manolo tiene realmente datos que nos indiquen que se puede hacer, pues vale. Si hay gente que plantea que se quiere hacer, pues se discute, se vota y punto. Y si no sale eso, pues lo que planteabas tú de sacar un comunicado, en qué sentido se haría y tal, digo, por ordenar un poco el debate. Vale, partamos de lo que ha planteado María Ángeles y no de lo que estamos hablando, ¿vale? Roberto, breve. Bueno, nada más era contestar un poco a Juanjo. Dice que hay una estrategia general de Podemos. Digo yo que en muchos sitios se ha roto. Lo que no se quiere decir, pues no se puede hacer diferente trabajo a nivel de Burgos. Y luego están diciendo todo el rato que las elecciones son generales, las circunscripciones son provinciales. Llevamos representantes diputados de Burgos, no de tal.
Y luego lo de la estrategia, que dices una estrategia rígida desde arriba hasta tal. No en todos los sitios se ha respetado. ¿Por qué tenéis que respetarlas aquí en Burgos? Digamos, obligatoriamente. Oye, ¿no vamos a entrar a juzgar la táctica política de los partidos? No, es que no, todavía hay regulación. ¿Qué le ha explicado? ¿Lo que ha considerado explicar? Bueno, no vamos a entrar a... Bueno, nada más una cosa, que deje bien claro que Podemos no está por la Unión, o sí o no. A ver, pero eso Imagina Burgos, es un grupo, se nos ha agrupado para promover una candidatura municipal y por lo tanto Imagina va a seguir llevando el tema municipal, está claro. Pero también Imagina ha decidido en la asamblea y en votación promover, que es la palabra que pone textualmente, una candidatura, impulsar y promover, creo que son las dos que pone, una candidatura a la Unidad Popular. Por tanto, ese es el mandato que teníamos, el mandato que se ha intentado, y como todavía existe esa posibilidad, pues hay gente que plantea, y yo creo que sí que es posible, que se mantenga esa candidatura de Unidad Popular, en este caso, con una parte, es decir, por desgracia, de lo que se imagina a nivel municipal, que se descuelga porque parece ser que por imperativo nacional no se puede hacer. A mí, yo comparto con Roberto y el a mí me llama la atención que es que parecía que el nombre era sagrado y parece que en Galicia ya no parece el nombre. Joder. Es decir, que ha existido la flexibilidad y lo que no entiendo es con un sitio con las características de Burgos, con una candidatura tan buena que fue, es decir, un proceso tan interesante como fue el municipal, no se puede repetir a nivel general. Yo esa flexibilidad no la entiendo, pero vamos. Ya, si tú dices que es inamovible y lo que digan es palabra de Dios, pues entonces no tenemos más remedio que aceptar esa palabra de Dios y intentar decidir, y es lo que tenemos que tomar la decisión ahora, si seguimos adelante, Imagina Burgos, es decir, la asamblea de Imagina Burgos, que compone la mayoría de la gente, si seguimos adelante con esa candidatura, por supuesto, teniendo que aceptar esa fórmula que he dicho de que acogernos a una esta, pero sería una fórmula que llevaría el nombre también de Imagina, acompañado de otro, y acogiéndonos a la fórmula legal para poder ser presentados. Esa sería la posibilidad, o sencillamente dar por finalizado, reconocer que hemos fracasado, lo cual comparto que es muy triste y creemos que hemos perdido, yo la verdad es que creo que ya a nivel nacional, por lo que está pasando, hemos perdido la oportunidad de cambio. Para mí la desmoralización que tengo es enorme porque se ha perdido una oportunidad histórica y entre todo la matar de la anterior, creo que este es el caso a concreto y no equidistante, hay gente que entiendo que es más culpable. A ver, un apunte técnico, Guillermo. Ya si se acabó el plazo para presentar los representantes ante la Junta. Lo único que se puede hacer es, si Podemos o Unidad Popular quieren que el nombre aparezca en sus papeletas, pero legalmente las vías están agotadas, no hay plazo de calendario. Oye, vamos a ir cerrando el punto, ¿vale? Porque hay un horario previsto. No, primero está todo precalendido, segundo, las opciones son limitadas. Pero se va a dar el tiempo y vamos a acabar si las cosas que han pedido 4 personas quieren hablar y luego vamos a estar con vosotros. Yo creo que no debemos de olvidar que al final aquí son luchas de poderes económicos y estatales de dos partidos o varios partidos políticos y que se están jugando no solamente la representatividad, sino fondos económicos, subvenciones y cosas de esas. Y ahí podemos estar aquí nosotros como una réplica. O sea que no, en ese sentido pintamos un poco en esa actividad. Lo de que Imagina pretende impulsar, y eso un poco era mi crítica, porque a mí me pareció que cuando podíamos haber hecho reuniones del Consejo, en vez de juntarse un jueves, van diciendo, no, ya el martes que es fiesta. Y yo, pero reunión del Consejo Ciudadano tan tarde con los plazos que hay, y luego asamblea. A mí era esa mi pequeña crítica que me pareció como que para la urgencia del tema, me parece que se podría haber promovido todo más rápido, aunque no hubiera sido tan legalista en cuanto a plazos, pero creo que se podría haber hecho más extraordinario. Si ahora nos vamos en cualquiera de las dos posturas, estamos apoyando un sistema y una subvención y un apoyo a unos partidos políticos. Entonces, la única fórmula, además de que aparezca el nombre, tendríamos que establecer esos acuerdos internos, que no sé si ninguna de las dos candidaturas estarían de acuerdo, como lo estuvimos con Imagina.
Imagina las coaliciones de Izquierda Unida y ECUO, pero se establecieron esos acuerdos en los que los fondos, los dineros y todas estas cosas eran de la Asamblea de Imagina. Es decir, no es de nosotros. Y otra cosa, hay otras organizaciones provinciales que tampoco sé si pintan o no pintan, pero vamos. Si están todas las vías agotadas, si imaginas un proyecto local o es algo más que un proyecto local, yo pienso que esto es como lo de los diagramas de Venn de cuando éramos pequeños. Entonces uno engloba a varios y al final Imagina es algo que engloba a varios. ¿Qué pasa si uno de esos varios es una pieza que se ha quedado, por los motivos que sean, pero se ha quedado en atasco? Y el sentir general de las demás piezas que están en los diagramas de Venn es porque somos algo que nos movemos, no somos algo estático, ir avanzando en una línea. Pues yo entiendo que ese sentir general hay que respetarlo y hay que potenciarlo, porque el diagrama de Venn grande va en esa línea. Entonces yo entiendo que si por ahí se están ofreciendo opciones, por ejemplo, que se vayan en la misma papeleta, yo entiendo que esas son vías que son viables. Ahora lo que tratamos de decidir, que estamos dando vueltas a todo esto, es si se va con Unidad Popular o nadie más, ¿no? No hay más opciones. De las candidaturas que hay presentadas en este momento que coincidan, vamos, que estén en Imagina uno, solo hay esas dos, Podemos y Unidad Popular. Pero Podemos tendría que ser en bloque con Podemos. Los candidatos que salieran, uno de los puntos que decía Podemos era que las personas elegidas se integrarían en el grupo parlamentario de Podemos. O sea, con esas condiciones.